En este tiempo histórico, en el que transitamos un cambio de era y un nuevo ciclo, los venezolanos tendremos la oportunidad de ser protagonistas a partir de nuestras propias potencialidades como individuos, las geográficas y la megadiversidad de nuestro territorio. De ello dependemos y depende el futuro de nuestra nación. Don Pedro es tantas cosas, pero sobre todo es un profundo conocedor y amante de nuestra tierra, de nuestra Venezuela. El tema de hoy será la regionalización y las potencialidades de las regiones de nuestro país. Pedro, siempre es muy grato tener la oportunidad de conversar contigo y conversando contigo además nos da la oportunidad de compartir con nuestros televidentes todos los conocimientos adquiridos a lo largo de una vida de trabajo, investigación y recorrer nuestro país. Y eso no lo puedes aprovechar, menos en estos momentos. La gente tiende a estar sumamente preocupada por el presente y por el futuro, como es natural, por la envergadura de la crisis que vivimos, y eso a veces nos deja ver las enormes potencialidades que tiene el país a nivel humano, pero también a nivel, y sobre todo, a nivel de recursos por zonas geográficas. Y bueno, esa es una de tus especialidades. Entonces yo quisiera que conversáramos sobre las potencialidades de Venezuela geográficamente. Efectivamente, nuestro país tiene un potencial geográfico excepcional y que se suele olvidar. Muchas veces nos olvidamos que este es un país único por sus recursos, por sus regiones a nivel mundial. No te diré solamente en América, sino en muchas zonas tropicales. De una manera u otra, Venezuela tiene y cuenta con unas regiones de gran envergadura y a gran nivel. Tú siempre has insistido, para comenzar, que este país tiene agua y luz todo el año y que eso de por sí ya es un gran recurso para echar adelante. Claro. Aparte del agua y de luz todo el tiempo, luz natural y agua, obviamente, yo quisiera hablar de las potencialidades de cada región, desde los llanos, o la costa, o la zona amazónica, los Andes, porque generalmente uno dice, sí, el Amazonas es muy rico, o sí, hay un potencial hidroeléctrico en tal zona, o de pronto dice, está el macizo guayanés con todos los recursos, claro. pero va más allá de eso. Claro. Va más allá de eso. ¿Cuál zona, para empezar, a ti te parece la más estratégica de todo nuestro país? De una manera bien clara, Venezuela tiene una gran opción por su superficie. Fíjate tú que el venezolano medio suele olvidar que muchas de las regiones venezolanas son mayores que muchos países en el mundo. Por ejemplo, pensemos que la geografía del país tiene superficies fabulosas. Bélgica cuenta solamente con 30.500 kilómetros cuadrados. Los Países Bajos, 34.000 kilómetros cuadrados. Suiza, 41.000 kilómetros cuadrados. Dinamarca, 43.000 kilómetros cuadrados. Vale decir que somos superiores en grandiosidad territorial a que todos estos países del mundo. Que además tienen un gran desarrollo. Claro, que además tiene un gran desarrollo. Exacto. Que por cierto, es uno de los modelos que debemos entender. Cómo regionalizar el país, cómo aprovechar estas superficies para el bienestar del género, para el bienestar de los niños, sin ningún tipo de exclusión. Porque cada región por sí sola es un pequeño país. Claro. Sí, Venezuela es un continente en miniatura. Claro. Tiene un poco de todo. Dentro de eso, indudablemente, podemos distinguir en este momento 9 regiones, macroregiones, todas las cuales tienen potencialidades sin ningún lugar a duda a corto plazo. Cuando tú hablas de corto plazo, ¿estás hablando de 5 años, 10 años, No, 2 años, 20 años? No, yo creo que cuando hablo a corto plazo, yo pienso en plazos anuales. Yo diría que todo se va a precipitar en los próximos meses y por lo tanto el país en los próximos meses va a tomar una mayor significación a nivel regional. Para entender y comprender y trabajar las potencialidades de cada región y aprovecharlas para la supervivencia colectiva. Claro, y para el mejoramiento de su vida y además para afrontar
desafíos que hoy día mundiales, como el cambio climático. Sí. El tema de los alimentos, claro, el tema del agua. El agua, el tema del género, por ejemplo, la discriminación del género, claro. El deterioro de la vida infantil, sí, etcétera, etcétera. Y para todo eso, estos espacios son fundamentales. Porque si nosotros vamos analizando a nivel regional, vamos a ver a cómo eso puede cuajar. Claro. Yo no soy una persona sumamente optimista, ni mucho menos, pero sí sigo confiando en que este país tiene grandes opciones a nivel mundial. Hablemos de las regiones, ¿cuáles son? Mira, dentro de ellas podemos iniciarnos con una región centro-norte costera, que es donde estamos acá. Ajá. La región encabezada por el área metropolitana de Caracas y demás áreas del Distrito Federal y el Estado Miranda y los estados Carabobo y Aragua. Claro. Esta región centro-norte costera tiene 16.616 kilómetros cuadrados. O sea, un país. Es un país mayor, claro, que lo que hemos dicho allí. Las opciones son fabulosas. Por ejemplo, la serranía del litoral. Hay que ver lo que significa la serranía del litoral. Sus costas marítimas y lacustres. Las importantes depresiones del lago de Valencia, de Barlovento, de los valles del Tuy. Los cultivos en los valles de Aragua y Carabobo, de caña de azúcar, de algodón, de plantas procesadoras de alimentos. En este momento, ¿cuán importante sería que hubiera estímulo para las plantas procesadoras de alimentos en esta región? Claro. Fíjate tú, que eso, yo diría que cualquier persona que tiene en su quehacer el interés de asegurar el bienestar de esta población, tiene que asegurar la alimentación. Claro. Y para asegurar la alimentación no podemos depender de importaciones. Debemos depender de nuestra producción nacional. Y dentro de el cambio al modelo productivo. Claro. ¿Cuál otra región? A mí me parece muy pertinente este momento, porque cualquiera que tenga que hacer políticas públicas tiene que estar escuchándote. Claro. Y cualquier empresario que quiera decir en qué apuesto, a qué apuesto, dónde está el futuro, tiene miles de apuestas, El país hay que hacerlo todo, hay que reconstruirlo, hay que ponerle fuerza, hay que ponerle energía, a sabiendas de lo que podemos hacer. Claro, dentro de esas millares de opciones, la regionalización es fundamental. Claro, estoy de acuerdo contigo. Si no logramos domiciliar a nivel regional, creo que estamos perdidos. No somos capaces. Se avanza más rápido si se regionaliza. Claro. Nosotros sí hemos fallado algo es en el tema identidad nacional, e identidad país, o marca país, como lo querramos llamar. Claro. Pienso que la gente le tenía como cierta idea a la palabra o a la frase identidad nacional y era malinterpretada o no gustaba, y creo que lo que nos falta es eso, nos falta un poco de orgullo nacional, de identidad nacional, de identidad cultural, y creo que ese es un trabajo por adelante a hacer. Nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestra tierra, de lo que produce nuestra tierra, y sí hay que machacarle a los niños del colegio el tema de la identidad nacional y de la marca país, se tendrá que hacer. Claro. Porque ahí sí fallamos. Absolutamente. O sea, y yo estoy consciente de ese fallo y ojalá estén conscientes nuestros políticos y estén conscientes todas las personas que tienen que echar para adelante el país o que tenemos que echar para adelante el país. Sí, yo diría que uno de los grandes pecados de los políticos venezolanos, tanto de gobierno como oposición, es que se olvidan del legado regional. No lo mascan, no lo proyectan. Entonces, salvo algunas honrosas excepciones, los políticos van degradando la percepción que se debe tener la región. Pero fíjate tú, además de eso, ¿por qué de una manera u otra no aprovechar también estos microespacios para mejorar el consumo nacional? ¿Tú te das cuenta de lo que significa a nivel regional el consumo del picante catara? Lo delicado que es, lo delicioso que es. Sí. Sería un artículo de exportación. Las mermeladas de frutas, piñas y de otras frutas autóctonas como el túpiro, conducida por la comunidad Piaroa.
y otras comunidades indígenas. Pero es que lo que debe haber ahí, sin hablar además de la cestería, Claro. del magnífico trabajo artesanal, Claro. debe haber tantos productos de nuestra tierra que no nos imaginamos, Así porque es. no hemos colocado laboratorios científicos. Yo colocaría laboratorios científicos en Bolívar, en Amazonas, Claro. en zonas estratégicas, para investigar las mejores mentes del país, investigando flora, investigando fauna, descubriríamos Claro. curas para enfermedades, descubriríamos alimentos inimaginables, descubriríamos, pero necesitamos instalar los laboratorios, necesitamos trasladar a los científicos, necesitamos hacer una inversión, necesitamos políticas públicas. Claro, sin ello no es imposible. Hemos estado hablando por 40 minutos y durante todos esos 40 minutos tú no has dejado de llamar la atención sobre los diferentes productos y las potencialidades de nuestra tierra. Cada uno de ellos es diferente al otro. Son miles y miles y miles de potenciales negocios a diferentes escalas. El microempresario, el empresario, el gran empresario, el país, todo movilizado productivamente. Lo que tenemos es que necesariamente entender que Venezuela no puede seguir dependiendo del petróleo, ni siquiera de los minerales del macizo guayanés, sino que tenemos que ir a un desarrollo mayor de nuestra tierra, cambiar el modelo productivo para que sea sustentable. Así es. La minería no es sustentable, por más que nos podemos apalancar en el petróleo 10 años o 20 más, nos podemos apalancar en la minería, pero lo que tenemos es que desarrollar una tierra que está cargada de bendiciones. Bendiciones de todo tipo. Sí. Entonces, pero para ello hay que iniciar, insisto, una cruzada de reconocimiento regional y siempre en función de los sectores más vulnerables, que de una u otra manera se lo debemos a ellos. La hiperinflación es un fenómeno que ya se conoce el remedio a esa enfermedad. Es así como una pandemia, una epidemia que sufrieron muchos países en el pasado, pero que ya se conoce cuál es el remedio, ya se conoce cuál es la vacuna para solventar esos problemas. Y por lo tanto se consideraba que la enfermedad hiperinflacionaria era algo ya superado, que ya no se justificaba bajo ningún respecto que ninguna economía sufriera un proceso hiperinflacionario. Y ahora nosotros estamos inmersos. Esa economía que era ejemplo de estabilidad, envidiada por el mundo industrializado en los años 50, 60 y comienzos de los 70. Que hasta tú comentaste en algún momento que nadie nos estudiaba. Así es, porque las crisis venezolanas que las hemos tenido, sobre todo crisis cambiarias que las hemos tenido, en la literatura universal eran muy poco estudiado, analizado, porque se considera, no, Venezuela es un país rico, Venezuela es un país que no ha tenido crisis. Y no ha sido así. Nosotros hemos tenido crisis muy importantes en el pasado, sobre todo de carácter cambiario, que también se traducen en crisis inflacionarias que nos han afectado en el pasado, pero ni remotamente de las dimensiones de lo que habían padecido otros países de la América Latina. Pero ahora nosotros, bueno, somos el fenómeno que está en estudio y en el tapete. ¿Cómo es posible que esta economía esté inmersa en semejante tragedia y en semejante desbarajuste como el que estamos sufriendo en Venezuela? Bueno, ¿cuál es ese remedio? ¿Cuál es? ¿Dónde está ese remedio? Bueno, mira, ese remedio se ha aplicado sobre todo en varias economías latinoamericanas que sufrieron hiperinflaciones en el pasado. El caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de Argentina, de Ecuador. Bueno, Ecuador en otro aspecto que es la dolarización, si quieres lo tomamos ulteriormente, pero han habido varios países que han aplicado esas recetas que han dado éxito y que han abatido los fenómenos hiperinflacionarios que han sufrido. ¿En qué consisten esas recetas? Bueno, mira, lo primero es cuáles son las causas, los orígenes que han generado esos procesos hiperinflacionarios. Bueno, pues entonces vamos a atacar esas causas, vamos a corregir esas causas ¿Y cuáles son esas causas? Fundamentalmente lo que ya mencioné al principio, el desequilibrio fiscal y el desequilibrio monetario. Cuando un gobierno gasta muchísimo más de lo que le ingresa y fuerza al Banco Central a financiarle ese gasto público deficitario a través de la creación de dinero sin respaldo, de dinero inorgánico, pues obviamente esa economía empieza a entrar en un proceso y en la medida en que aquello se hace totalmente ya fuera de control, caemos en procesos hiperinflacionarios. ¿Y la hiperinflación en la gente? Ahora tú me preguntas, ¿qué consecuencias tiene eso? Las consecuencias en la gente, sobre todo. Las consecuencias son dramáticas, las consecuencias son extraordinarias porque
ni remotamente los ingresos de las personas, los salarios o las remuneraciones o los ingresos que perciben las personas aumentan al ritmo en que aumentan los precios. Los precios aumentan mucho más intensamente que los ingresos y por lo tanto eso hace que la capacidad de compra de esos ingresos que cada vez se rezagan más con respecto a los precios, pues se vaya desplomando, vaya desapareciendo y por lo tanto lo que los economistas llamamos los ingresos reales, es decir, la capacidad de compra de los ingresos que perciben las personas, se ha visto minimizado, se ha visto disminuido prácticamente a nada. Toda crisis significa también una oportunidad. Esta gran crisis que atravesamos, que no es la primera tampoco en la historia de Venezuela, en el orden económico, político y social, la hemos vivido, la vivimos en la guerra federal, en la guerra de independencia, en la guerra de la restauración, etcétera, donde el país quedó a raíz de guerras totalmente destruido, también significaron una oportunidad para el renacer y el reconstruir el país. Sin duda alguna. Y yo siempre he dicho que cuando Venezuela tenga que ser reconstruida, este va a ser el país de las grandes oportunidades. Este va a ser el país donde, mira, los inversionistas, los que se adelanten, los que hayan sobrevivido a este caos que estamos viviendo. Con una resistencia de acero. Pero van a ser los primeros que van a estar allí y los primeros que van a poder aprovecharse de las oportunidades que se van a presentar. Por eso es que yo le digo a las empresas, sobre todo a las multinacionales que están desesperadas pensando en irse, digo, no se vayan, porque esto no puede mantenerse indefinidamente. Venezuela va a tener que ser reconstruida y ojalá que mucho antes de lo que estemos pensando, mucho más pronto de lo que estemos pensando. Y en el momento en que esta economía se ponga realmente a crecer, en ese momento nosotros vamos a tener unas oportunidades tremendas. ¿Qué le dirías tú a la gente que nos está escuchando, al ciudadano a pie que tiene incertidumbre, que tiene preocupación, que no sabe si irse o quedarse, que piensa que esto puede ser indefinido, que esto no se va a arreglar ya? Porque lo que más necesita la gente es una esperanza. Mira, no ha habido procesos hiperinflacionarios que se mantengan indefinidamente en el tiempo. Mucho menos procesos hiperinflacionarios crecientes, fuera de control, como esto que estamos sufriendo en Venezuela. Esos son procesos que mucho más temprano que tarde llega un momento en que viene el punto de quiebre. Se hacen absolutamente insostenibles. Esos procesos de quiebre, esos puntos de quiebre, pueden ser o han sido históricamente de muy diversas formas. En algunos casos, digamos, el gobierno, para mantenerse con el control político, digámoslo así, es el que promueve ese cambio, el que promueve ese giro de 180 grados en el manejo de la política económica y lo hace efectiva y eficientemente diciendo, mire, yo me equivoqué, pero ahora vamos a dar un giro de 180 grados en esta política económica con la intención de quedarse en el poder. Otros que se han opuesto a dar los cambios necesarios, pues mira, simplemente desaparecen como gobiernos, porque se hace insostenible en una sociedad el poder mantener estos estándares. Y por lo tanto, mira, yo lo que le digo a la gente, tiene toda la razón en estar desesperado, tiene toda la razón en no tener esperanza, en no creer que esto va a poder tener solución, pero va a tener solución. Y sobre todo lo importante es que la solución, la medicina, el tratamiento para corregir ese mal se conoce y se ha aplicado exitosamente en otras economías, no del mundo industrializado, del mundo en desarrollo, de nuestros países hermanos, nuestros países vecinos, lo han aplicado y exitosamente. Todo país desarrollado se sostiene sobre instituciones sólidas que garantizan la calidad de la democracia y por ende un mayor beneficio social para los ciudadanos de ese país. Los cambios y la construcción sobre bases institucionales, económicas, culturales y educativas sólidas depende exclusivamente de nosotros, los ciudadanos, los venezolanos. Sin institucionalidad no es posible avanzar. No es posible que avancen los países, las naciones, que crezcan las naciones. Pero además también me lleva, y aquí es la pregunta, si nosotros logramos en el pasado, en medio de un gran conflicto bélico, de un caos de país, porque en eso es en lo que estábamos, la institucionalidad, bueno, ya está las herramientas en nuestra propia historia, ya los venezolanos lo hemos hecho. Exacto, está muy buena esa
esa asociación de elementos históricos o de facetas históricas, porque lo primero que tienen que entender, lo primero que tenemos que revisar todas las personas que vivimos en un colectivo, que vivimos en sociedad, bueno, que es la condición sine qua non para que se dé la vida, es que tal vez cuando estamos en momentos de conmoción, en momentos de crisis, es una tendencia, María Eugenia, a que rechacemos todo lo que nos ha llevado tal vez a ese estado de inconformidad, a ese estado de desespero en el que vivimos. Pero como tú muy bien has introducido, ninguna sociedad puede subsistir sin regulación interna. Y sin el ejercicio de la política. Por supuesto, nosotros somos productos de la historia. Nosotros, nuestra actitud, nuestra vida, nuestra cotidianidad responde a patrones históricos. Y por lo tanto, si sentimos en determinado momento, y creo que es lo que sienten muchos venezolanos en el momento, que estamos en una situación sin rumbo, estamos en una situación sin esperanzas, es porque esa institucionalidad tal vez no está cumpliendo el rol, el papel que le toca. Por lo tanto, en Venezuela creo que es una de las tareas que tenemos es pensar en esa institucionalidad, en reinstitucionalizar el país. Completamente. Porque es la manera, es la fórmula a través de la cual en la historia, quien quiera leer cualquier caso de la historia de la humanidad, es la guía, es el elemento que da cohesión, que da regla y que permite la convivencia y el desarrollo de cualquier comunidad. La reinstitucionalización permite también fortalecer la democracia, le da un carácter y una calidad a la democracia diferente y es lo que le da al ciudadano la seguridad de poder vivir en paz y en un país que vaya hacia el desarrollo. Exacto, porque las instituciones, la institucionalidad, las normativas, las constituciones, todos los elementos que regulan a una sociedad son producto del mismo consenso del querer de la sociedad. La angustia que siente el ciudadano común, el día a día, la incertidumbre, quizás los historiadores sentimos un poco menos la incertidumbre, porque siempre buscamos esas herramientas y esa mirada al pasado que nos da un poco más, no solo de seguridad, sino también la capacidad de proyectar un poquito más el futuro, ¿no? Pero el ciudadano común está viviendo sin duda angustias, inseguridades, no ve el futuro, los más jóvenes. Y todo parece indicar que estamos para unos al final de un ciclo, para otros historiadores al inicio de un ciclo. ¿Cómo lo ves tú? De un ciclo histórico. Sí. Bueno, lo primero que te tengo que confesar aquí públicamente es que yo lo vivo de las dos formas. Lo Claro. vivo como venezolano, como ciudadano. Yo también siento esa angustia en distintas facetas de mi cotidianidad, al igual que mi familia, igual que todos mis connacionales. Pero como tú muy bien has adelantado, el historiador tal vez tiene una herramienta y tiene un elemento de visión en perspectiva que te permite comparar tal vez o extrapolar. Sí, lo que estás viviendo con otros procesos históricos que se hayan asemejado al que tú estás viviendo. Sin embargo, bueno, eso no es una cura, eso no es una medicina. No, claro. Por supuesto, hay que vivir, yo pienso que el proceso, la sociedad, la historia es como la vida personal. Tú tienes que transitar, María Eugenia, por cada etapa de tu vida, la adolescencia, la preadolescencia, cuando te gradúas en la universidad. Hay que vivir cada etapa de tu proceso evolutivo, de tu proceso vital, con la intensidad y las emociones que te propician cada uno de ellos. Nosotros en Venezuela, yo siento que, y tú lo ves y lo puedes ratificar en redes sociales, yo que soy profesor universitario, en la conversación con los alumnos son como unas esponjas que te transmiten lo que ellos van percibiendo cotidianamente en los entornos donde hacen vida, donde se desarrollan. Aquí tienes muchísimos de tus alumnos en este canal. Que es un orgullo, pues, es que los apoyen, que se dé esa interacción. Te hablan de la experiencia ya, te dicen son 20 años, son 15 años, hemos aprendido esto. Entonces, socialmente hay una manifestación de que sí hemos transitado un ciclo que tuvo causas que lo propiciaron, que tuvo un desarrollo y que ha tenido unos efectos sobre la sociedad venezolana. Todo lo que hemos vivido en los últimos años, socialmente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando, constitucionalmente hablando, son producto de ese ciclo que hemos estado viviendo. Claro. Y yo sí creo que se está cerrando una etapa, que no le puedo poner nombre, ni apellido, ni fecha de nacimiento, ni conclusión, porque los historiadores sí no tenemos esa capacidad. Cuando una sociedad reflexiona de forma voluntaria, piensa, revisa, analiza su vivencia contemporánea, su vivencia más reciente, está haciendo un ejercicio histórico. Madura.
que es importante. Madura como sociedad, pero además es la que inicia el cambio, porque las sociedades somos las que iniciamos los cambios. Por supuesto, los procesos de cambio son internos, son consustanciales a los grupos humanos, no son importados. La gente piensa que de afuera, no, de afuera puede venirte modelos, te pueden venir determinados tipos de influencias, pero el grupo social es el que determina el que quiere un cambio. Y el que las adapta. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, una persona que profesionalmente se dedica a una actividad en especial, en específico, y considera que ya está estancada en esa actividad, no es un externo el que te va a decir cámbiate de trabajo o cambia de oficio o múdate de país, es algo que está dentro de ti. La sociedad venezolana ha pasado por un proceso muy duro, muy traumático, muy difícil, se siente en la calle desde el punto de vista social, desde el punto de vista, vuelvo y repito, económico, familias que se han separado, personas que se revisan de por qué se quedaron atrapados en esta coyuntura, en esta circunstancia, pero siento, y no solo que lo siento, lo confirmo como historiador, lo confirmo al revisar otros procesos históricos, que son pasos naturales, son pasos consustanciales a toda sociedad que transita y sube a otros escalones. A otro nivel, claro. A otro nivel. Yo siento lo mismo, siento que estamos a un paso de cerrar un ciclo, que también, al igual que tú lo acabas de decir, no sé cuándo ni cómo, cuál será el momento, pero todo indica que estamos al final de un ciclo, y todo final de un ciclo siempre es traumático, y hay más ansiedad, hay más desesperación, y tampoco sé cuál será el nuevo ciclo, pero sí creo que nos va a llevar a la modernidad y al mayor desarrollo, y creo que este aprendizaje, o estoy segura que este aprendizaje nos hará mucho mejor ciudadanos, y tendríamos que avanzar mucho más rápido para llevar el país a donde queremos. El venezolano va a tener que desarrollar, y va a ser para mí esencial para el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad, lo que es la tolerancia. La tolerancia entendida en aceptar las diferencias, el respeto. El respeto a la diversidad de todo tipo, ideológica, política, y aceptando esas diferencias, parece mentira, lograremos entonces esa unidad, porque dentro del juego de la física, de las diferencias, de las dinámicas distintas, es que se conforman las unidades. Eso está estudiado y está trabajado. La historia es herramienta esencial para cohesionar e identificar a cualquier sociedad. Sin duda, estamos por construir, por transitar un nuevo siglo histórico que dependerá exclusivamente de nosotros, los venezolanos, y lo que deseemos para nuestro futuro y el de nuestra Venezuela. Pero ello requiere trabajo, esfuerzo, constancia y mucha dedicación.